Muy bien, en este tutorial vamos a hablar acerca de los pinceles. Vamos a tratar los aspectos más básicos de ellos y sus generalidades. Primero creamos un nuevo documento. Podemos presionar control N o simplemente nos vamos a archivo, presionamos nuevo. Le colocamos el nombre a nuestro documento. Yo le voy a colocar prueba pinceles. Vamos a definir un tamaño. El tamaño que voy a definir va a ser, en este caso, a mi medida. A medida voy a hacerlo, colocar aquí centímetros, voy a colocar 15 por 15 porque quiero que sea una medida, digamos que cuadrada. Dejo la resolución en 300 píxeles por pulgada. Modo de color lo coloco en RGB 8 bits y el fondo color blanco. Muy bien, una vez hecho esto, puedo proceder a pintar sobre este lienzo que acabamos de crear. Si yo quiero seleccionar la herramienta pincel, puedo seleccionarla a través de este panel o esta caja de herramientas, o presiono la tecla B alta para seleccionar el pincel de mi preferencia. Voy a utilizar una medida que puedo cambiar el tamaño y la dureza del pincel. La dureza del pincel va a definir el grado de opacidad que va a tener por cada clic que yo voy a efectuar. Voy a colocar mi pincel a una medida de 70. Verifico el tamaño. Vamos a ponerle entonces 120, un tantico más grande. Perfecto, esta medida me parece bastante buena. Cuando la dureza está al 100%, vemos que todo el radio de la circunferencia, o mejor dicho, todo el área de la circunferencia va a pintar del color que nosotros tengamos seleccionado. Si nosotros tenemos seleccionado un color, en este caso yo lo tengo en negro, porque voy a hacer los ejemplos en negro, ustedes pueden seleccionar el color que ustedes desean, pueden agregar un color a través de un código de color directamente. No sé cómo coloco aquí. Si vuelvo a colocar la medida blanco, si yo coloco esto en 0, tengo un rojo puro. Si yo coloco 0 acá y coloco 255, tengo un verde. Esto es hablando de colores luz, por supuesto. Bueno, yo voy a seleccionar negro, coloco 0 y ya. Muy bien, en este caso tengo la dureza al 100%. Observen cómo, si yo trazo una línea, nos va a marcar completamente el área de la circunferencia que mide nuestro pincel o el cursor de nuestro pincel. Para yo cambiar esto, puedo presionar clic derecho sobre el lienzo y puedo bajar la dureza. Vamos a bajarla a un 50% para ir estableciendo las diferencias que hay. Como estoy trabajando con el mouse, espero que la línea sea completamente recta. En el caso de la primera fue, supongo que una suerte que salió así de recta. Fíjense ahora si bajo la dureza ya al 100%. Vean cómo el área difuminada es más amplia en comparación. Lo mismo que sucede con los pinceles sucede con el borrador. Para seleccionar el borrador, simplemente presionamos la tecla E. Debemos recordar la tecla B de brush en inglés, la inicial en inglés, y E de eraser en inglés también. Muy bien, tengo aquí, yo creo que puse el pincel en 120, por supuesto. Voy a utilizar una medida de 140 para el cursor del borrador. Entonces, una de 160, 180. Vamos a buscarla que sea un tantico más grande. Vamos a utilizar una dureza del 100%. Observen cómo se va a borrar específicamente el área donde yo me poso completamente. Si yo disminuyo
la dureza de este pincel o de este borrador, vemos cómo va a dejar un área difuminada. Si lo disminuyo al 100%, vemos cómo el área es mayor. Vamos a hacer un acercamiento de esto. Muy bien. Los pinceles tienen una particularidad, de que podemos modificarlos a nuestro entero gusto. Voy a borrar esto completamente, no creo que exagere el tamaño del pincel. Está bien. Muy bien. Los pinceles tienen una particularidad de que podemos, primero tenemos por defecto una gama de pinceles muy interesantes que tratan de simular efectos de pinceles reales. Muy bien, voy a borrar esto. Si trabajamos con una tableta digitalizadora, podemos incluso simular presión, tal cual como lo haríamos en otros software como Corel Painter o el mismo Open Canvas. Muy bien, vamos a ir probando los pinceles. Observen los efectos que podemos lograr. Presiono Control Z, pruebo otro pincel. Y así podemos ir probando con cada uno de los pinceles que tenemos en nuestro catálogo. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero darle propiedades, digamos, un tanto más personales al pincel que estoy trabajando? Primero, tengo más opciones aquí. Aquí puedo seleccionar los grupos. Los pinceles se dividen en categorías. Aquí tengo, fíjense, pinceles varios. Nos va a salir un mensaje que dice: ¿desea sustituir los pinceles actuales por los pinceles varios? Presionamos OK. Tenemos pinceles, digamos que, bueno, vamos a subirle el punto. Fíjense cómo tenemos pinceles particulares, se logran efectos bastante interesantes. Vamos a borrar esto. Vamos a ver perdón, vamos a subirle el punto. En este caso, vamos a verificar por qué nos está marcando el color negro. Disculpa, tengo la opción borrador. Vamos a seleccionar de nuevo. Eso es un error muy común cuando no está automatizado, trabaja rápido. Muy bien. Fíjense cómo también se afectan las opciones del borrador cuando uno cambia las opciones del pincel. Muy bien. Vamos a verificar. Los pinceles básicos eran los que estábamos puestos anteriormente. En este caso salen solamente circulares. Caligráficos, lo que se hace es una deformación para simular como que si estuviese el trazo de una pluma. Vamos a subir el punto para que verifiquen. Fíjense cómo nos deja con el movimiento del lápiz o con el movimiento del mouse una especie de efecto caligráfico. Puedo seleccionar pinceles, digamos que radiales. Estos son pinceles que vienen por defecto en el Adobe Photoshop CS6. Vamos a restablecer. Podemos seguir probando todos los pinceles. Yo voy a volver a los pinceles básicos. Voy a borrar todo lo que tengo acá.
Uy, disculpa. Ok. Vemos como tenemos una gran gama de selección de pinceles. Ok. Pero ¿qué pasa si yo quiero darle un acabado, digamos, más personal, más individual a ese pincel? Voy a seleccionar acá pincel y voy a venirme a este menú, pinceles. Primero, no sé cómo voy a colocar este pincel, 60. Aquí tenemos el preview del pincel que estamos creando. Nosotros podemos modificar primero el tamaño que va a tener este pincel. Ok, vamos a dejarlo en tamaño 30. Podemos modificar el grosor para convertirlo en caligráfico. En este caso, incluso la dirección en la que apunta este pincel. Vamos a colocar la angulación en 0 y la redondez vamos a darle en 100%. Solamente le estoy mostrando las propiedades que se pueden cambiar. La dureza, ya hablamos de la dureza. Y el espaciado. Si yo elimino el espaciado, vemos que nos sale un pincel que marca tal cual con un espaciado bastante particular. Yo puedo eliminar el espaciado y el pincel va a ser 100% constante. Nos va a marcar una línea. Yéndonos al concepto básico de que la línea es una sucesión de puntos. Bueno, esto es prácticamente lo que está emulando acá. Si yo agrego más espaciado, observen esto. Vemos cómo se va creando, digamos que la distancia entre los puntos se disminuye. Vamos a agregarle más. ¿Verdad? Aquí mantengo el cursor presionado y fíjense la distancia entre cada uno de los puntos. Muy bien, vamos a dejarla en un 25%. No, vamos a hacer espaciado para mostrarle acerca de otra de las opciones. Tengo aquí dispersión. Dispersión, fíjense lo que pasa. Vamos trazando, pero la línea no es recta, sino que los puntos se van formando de manera dispersa. Yo puedo jugar primero con la cantidad. Si yo agrego todo, prácticamente va a ser una línea muy sucia. Va a simular como que si fuese un spray, pero que está botando gotas muy, muy gruesas. O la cantidad la disminuyo a tal punto que no es tan cargado. Por defecto creo que estaba en 2. La variación de la cantidad. Observen esto también. Son cuestiones que podemos ir modificando. Si lo ponemos al 100%, también. Transición. Hay varias opciones también que podemos ir. Presión de la pluma, en este caso no va a funcionar la presión de la pluma debido a que no estamos trabajando con una tableta digitalizadora con un sensor de presión. Tampoco la inclinación de la pluma, rotativo del stylus, etc. Así que solamente podemos trabajar con la transición. Vamos a cambiar el valor y ver cómo trabaja. En este caso no hay mucha diferencia, pero podemos verificar el funcionamiento de la opción dispersión. Podemos agregarle una textura. La textura realmente se va a ver ya cuando estamos trabajando con un radio de pincel bastante grande. Así que en este caso la diferencia es que uno de ellos, fíjense cómo, va a tener la textura que seleccionamos. Observen cómo sale un patrón un tanto
En el patrón se repite la textura que estamos seleccionando. Las texturas que tenemos son los motivos. Más adelante hablaremos acerca de los motivos y cómo fabricarlos. Pincel doble. Aquí no hay mucha diferencia, realmente no va a funcionar mucho aquí. Dinámica del color también trabaja con algo muy particular. Es más que todo cuando tenemos fondos de otros colores. Transferencia, bueno. Por ahora lo importante es acerca de la forma del pincel. Ya cuando estemos trabajando con color, evaluaremos estas opciones, porque la mayoría de ellas depende de nuestro, nuestro de los colores con los que estemos trabajando. Entonces lo interesante de esto es que podemos jugar con los atributos y las propiedades de nuestros pinceles. El siguiente tutorial va a ser acerca de vectorización en Photoshop y también vamos a tratar algo de los pinceles, que es la parte de la creación de un pincel a partir de una forma que ya hemos utilizado. Nos vemos en el siguiente tutorial.